Buen día, buen día chicos. Bienvenidos a la semana 6, ¿no? Estamos ya en la semana 6 y el tema que corresponde en el curso de álgebra es el tema de factorización. Ya, entonces, hasta aquí sería para el primer examen, el temario, ¿ya? Desde la semana 1 hasta la semana 6. Bien, entonces, en este tema de factorización, lo que nos piden en los ejercicios es factorizar, ¿no es cierto? Ahí ustedes leen todas las preguntas, está así, ¿no? Bueno, algunos nos dicen indique, factorizar e indique algo, ¿ya? Entonces, todo lo que vamos a realizar en este tema, lo que es factorización, tal vez en algún momento ya lo hemos realizado, pero ¿qué va a pasar ahora? Nosotros vamos a analizar también qué métodos va a ayudar a factorizar, ¿ya? Entonces, por acá, ya. Entonces, para ello, chicos, antes, ¿no? A pesar que ya a veces hemos factorizado ciertas expresiones, antes hay que definir qué es un factor. Muy importante para que cuando ustedes trabajen su factorización, te lo tengan bien en claro y lleguen a una buena respuesta, ¿ya? Entonces, por acá ustedes observan la definición de qué es un factor. Entonces, factor, dice, es cada uno de los números que se multiplican para formar un producto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo así? Entonces, por ejemplo, si yo les digo, a ver, 2 por 3, 2 por 3, se están multiplicando dos números y están formando un producto. Y bueno, el resultado es 6, ¿no es cierto? Entonces yo digo, es 6. Igual, ¿no? Yo puedo también multiplicar, a ver, 2 por 3 por 5. Mi resultado sería 30, ¿no? Así. Entonces, ¿qué es factor? Es cada uno de los números. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tengo el factor 2, tengo el factor 3 y tengo el factor 5. ¿Ya? Entonces, cada uno nos representaría un factor, ¿no? ¿Qué forma? Forma un producto, ¿ya? Y bueno, antes había pues el número 30 y yo descompuesto, como si hubiera descompuesto este número 30 y formé producto. Y a esta formación de producto se le llama factor, ¿ya? Cada uno de ellos es un factorcito. Entonces, cada uno de lo que vemos acá es un factor. A él le llamamos factor. ¿Ya? Pero a veces también lo que vamos a trabajar son letras, ¿no? No solamente números, ¿ya? Entonces vamos a multiplicar, por ejemplo, a ver, también podría multiplicar, a ver, X o 2 por X por Y. O incluido acá podría aumentarles otra vez ese X, ¿ya? Entonces, mire, ustedes están observando acá que hay multiplicación, ¿ya? Y a cada una de las multiplicaciones, a cada una de ellas le llamamos factor, ¿ya? A cada una de estas le vamos a decir factor. Entonces, eso viene a ser factor. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros ya sabemos qué es un factor o ya podemos manejar esa definición o ver situaciones, entonces ya vamos a decir qué es factorizar. Entonces, factorizar va a ser un proceso que permite descomponer en factores una expresión matemática, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener una expresión matemática, por ejemplo, a ver un polinomio, me va a pedir que yo factorice, ¿qué voy a hacer a ese polinomio? Voy a hacer un proceso, ¿ya? Y ese proceso lo vamos a trabajar con los métodos, ¿ya? Entonces tenemos método de factor común, tenemos método de las aspas, tenemos el método de las identidades, tenemos el método de divisores binomios. Ya, entonces lo que vamos a tratar es, ahora cuando nosotros vamos a hacer nuestro proceso de factorización, entonces ya, nosotros ya sabemos qué es factor, todo lo que vemos acá es factor. Nosotros ya vamos a llegar al proceso de factorización. Entonces, en ese proceso, nosotros lo que debemos de conseguir son factores, ¿ya? Por ejemplo, a ver, que multipliquen varios polinomios.
¿ya? Entonces tú vas a observar que vas a generar factores, ¿ya? Pero cuando vamos a ir viendo ese trabajito de generar factores, hay que ver lo que es un factor primo, ¿ya? Entonces cada uno de estos factores voy a generar que sean factores primos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la definición de un factor primo? ¿Ya? Factor es todo lo que multiplica, ¿ya, chicos? Todo lo que multiplica. Pero en cambio, factor primo ya es otra cosa, ¿ya? Entonces, ustedes, por ejemplo, recuerdan la definición de un número primo en aritmética, por ahí vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, el número primo es aquel número que ya no acepta, o que tiene solo dos divisores, ¿no? En otras palabras, si tú quieres analizar este número 2, es un factor primo, le podríamos decir, ¿ya? Entonces, ¿por qué es primo? Porque esto ya no acepta más descomposición. Entonces, tú el 2 lo quieres descomponer, ya no hay, ¿no? Ya no puedes, salvo que pongas 1 por 2, pero eso no va a ser la idea, sino que se descomponga aparte del 1 otro valor. Entonces, digo, ya esto ya sería un factor primo. Igual también el 3, ¿no? El 3 también sería un factor primo, porque esto ya no acepta descomposición. El 5 igualito. En cambio, yo sí analizo otros numeritos, a ver, el número 8, aunque yo multiplique 8 por 12, así. Entonces yo quiero analizar si son factores primos. Entonces yo qué tengo que decir, a ver si yo puedo, va a ser esta expresión va a ser un factor primo siempre y cuando ya no acepta descomponer. Si no, ya no genera producto. En cambio el 8 sí, ¿no? Por ejemplo, el 8 sería 2 al cubo. Y esto sería 2 al cuadrado o 4 por 3, ¿no? Las combinaciones que tú utilizas, ¿ya? Entonces, pero ya en polinomios, ¿de qué se va a tratar, no? Por ejemplo, si yo te digo, a ver, tengo un polinomio p de x es igual a 5x más 10, voy a decir que es primo si esto ya no puedo generar factores, ¿ya? Si de acá yo ya no puedo obtener más factores. En este casito, ¿no? Ustedes se darían cuenta de que hay un factor común, ¿no? Yo puedo hacer multiplicación acá utilizando lo que es el factor común. Entonces, este 10 se puede transformar en 5 por 2, en donde yo extraigo o trabajo, voy a extraer 5. Eso es lo que normalmente a veces hacemos en ejercicio, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo acá, les pongo, vamos a suponer que yo pongo 5, en cualquier situación que me genere factor común. Ya, si yo les pongo 5, ahí se nota mejor tal vez lo que es factor común. Y entonces acá observamos 5, ¿no es cierto? Entonces, pues allá, esto no puede ser un factor primo porque de acá yo todavía puedo tener factor. ¿Ya? Entonces, ¿qué haría? Factorizo el factor común, ¿no? 5. Entonces, pongo 5 por aquí, pongo un paréntesis, pongo x más 1. Entonces, yo generé factores, ¿no? Tengo factor 5 y factor x más 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un factor primo? Entonces, en este caso, como estamos factorizando polinomios, vamos a decir que es aquel polinomio no constante que ya no acepta descomponerse en 2 o más factores, ¿ya? Ahí está. Entonces, de esa manera, ustedes van a decir, ya será un factor primo. Ya, ahora, ¿cómo nosotros vamos a detectar o cómo vamos a ver que ese factor sería primo? Porque hay una infinidad de polinomios, hay todo tipo de polinomios, ¿ya? Hay de una sola variable, hay de 2 variables, hay de 2 términos, de 3 términos, así, ¿no? Entonces hay un mundo de polinomios, ¿ya? Entonces, ¿tú cómo vas a detectar que ese polinomio es primo? Conociendo todos los métodos, ¿ya, chicos? Ustedes tienen que saber manejar todos los métodos. Ya, vamos a comenzar entonces con el método para factorizar lo que es el factor común y agrupación. Acá, por ejemplo, yo ya les estaba dando la idea, ¿no? Ya indirectamente ya estamos viendo un método, ¿ya? Que se llama factor común. Factorizo lo común, trabajo con ese método y me genera factores, ¿ya? Entonces, este método se trata de eso, ¿ya? De encontrar algo común. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, a ver, P de X, ya con variable, ¿ya? P de X, y, a ver si digo
5 AB más 10 AB al 10A, por ejemplo. Entonces, ¿qué es factor común? Entonces, miren, ustedes chicos, cuando van a trabajar para método, tienen que fijarse cómo está el polinomio, ¿ya? Porque como es, les decía, como es una infinidad de polinomios en el examen, así si te dan la pregunta para factorización, se te va a presentar el polinomio y no te van a decir, a ver, factorízalo con factor común. No, nunca nos van a decir eso, ¿no? Si no, sería bastante rápido de trabajar. Ahí yo voy a hacer factor común y trabajo. Nunca te va a decir, a ver, haz aspa simple. O salvo que se plantee una pregunta para que ya trabajes el aspa simple. Entonces, tú tienes que fijarte cuántos términos, por ejemplo, contar cuántos términos tiene un polinomio, si tiene una sola variable, si tiene dos variables. Entonces, todas esas cosas van a hacer que tú te des cuenta cuál es el método más adecuado para ese polinomio, ¿ya? Por ejemplo, vamos a comenzar con un polinomio que tenga pocos términos, con 2 términos, ¿ya? Entonces, tengo un polinomio de 2 términos. Cuando usted tenga un polinomio de 2 términos, lo más rápido que siempre aparece a veces es el factor común. ¿Ya? Es el factor común. Y si no hay eso, hay otro método que son las identidades, que también algunos polinomios se trabajan para 2 términos. Entonces, ya descarto este método y me iría, por ejemplo, a lo que son las identidades, que en un momento le vamos a ver. ¿Ya? Entonces, por acá vamos a hacer lo que es factor común. Ya, entonces, ¿qué vas a hacer tú? Entonces, primero vas a ver si te ponen coeficientes. Por ejemplo, acá tengo 5 y acá tengo 10. ¿Qué vas a hacer? Vas a observar si hay algo de común. No, por ejemplo, les puse 5 para que lo noten y cuando ya trabaje ustedes analicen, ¿ya? Entonces, ahí ya veo 5, 5. No, a el que le llamo factor común. Ya, ese 5 que yo extraje le llamo factor común, ¿ya? Entonces, ahí, y lo mismo voy a hacer acá. Entonces, yo voy a observar si este polinomio tiene en común a los coeficientes. Entonces, digo, acá veo 5 y acá veo 10. Observamos que el 10 se puede componer en 2 por 5 y ahí está el factor común 5, ¿no es cierto? Ya, entonces también tenemos para coeficiente factor común, ¿ya? También vamos a ver las letras, ¿ya? Acá le voy a cambiar a y B, variables, estoy trabajando otras variables. Entonces le cambio A y B. Ya, para el ejemplo. Entonces, luego van a observar las letras que se representan que serían las variables, ¿ya? Entonces, van a observar las variables o las letritas. Entonces, tú observas que acá hay A y acá también hay A, ¿no es cierto? Entonces, tendría el factor común A también, ¿ven? Entonces, tú observas que acá hay A y acá también hay A. Entonces, diría, ya yo veo un factor común que está en ambos lados, ¿ya? Y bueno, B no hay, B hay acá, pero acá no lo hay. Entonces, B no sería factor común entre los dos. Solo tendríamos 5, acá también hay un 5, decía acá, por ejemplo, 5 por 2 se descompone. Entonces, tú dices allá factor común 5, factor común A. B no hay, ¿ya? Entonces, ahora ya procedes a hacer tu trabajito, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Extraemos, ¿ya? Ese factor común lo ponemos a un costado. Ya, entonces decimos 5, factor común 5, aquí. Factor común A también. Mira, el B no lo pongo porque no es común, ¿eh? Pues el B no lo pongo porque no es común, ¿ya? Entonces, abrimos un paréntesis y vamos a ver qué queda, ¿ya? Como hay 2 lugarcitos, acá va a haber 2 lugares, ¿ya? Así, entonces, por ejemplo, si yo extraje el 5, en ese lugar de este 5 me quedaría 1, ¿no es cierto? 5 por 1 sería 5, ¿ya? Ahí está. Si yo extraje A, acá lo ves a A, entonces en ese lugarcito de A también me quedaría 1. A por 1, ahí está. Entonces ahí se vería otra vez 1. Y 1 por 1 sería 1, que sí que solo necesitaría escribirle una sola vez, ¿ya? Por ahí, entonces por ahí voy a ir comenzando, ya. Una sola vez. Ya ese 1, ya al costadito hay un 1 de la también, ¿ya? Vamos a ver si necesitamos poner este 1 con el siguiente. Ya tenemos la variable B. Entonces, B no era común, no lo veo acá, entonces este B yo no saqué. Entonces digo, acá al costadito va a ir B. Por lo tanto, ya no hay necesidad de poner ni el 1 de él, ni el 1 de él, y solamente dejarlo aquí. Ya no hay necesidad, ¿ya? Entonces ya no hay necesidad, y no lo vamos a ver ese 1. Entonces, más, ahora de este 10 factor común hemos detectado que hay 5. ¿Qué me queda? Lo que nos salió, que sería el 2.
A salió, ¿ya? Entonces A salió al costadito, quedaría 1. Como ahí hay 2, 2 por 1 sería 2. Bueno, no nos han puesto B y cerramos el paréntesis. Y ya hemos generado factores, ¿ya? Ya hemos generado factores, ¿eh? Entonces, ¿qué viene a hacer, qué viene a hacer factorización? Es el proceso, ¿no? Entonces, que tú vas a realizar para generar factores, ¿ya? Pero esos factores tienen que ser primos, ¿ya? Jóvenes, tienen que ser primos. Sí, profesora, ¿qué es un factor primo? Un factor primo es, en el caso de polinomios, es aquel polinomio que solo acepta dividirse por el mismo factor y en la unidad. En otras palabras, lo que nos está queriendo decir allí es que tú ya no vas a generar más factores en ese polinomio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el factor b más 2, ¿cómo sé que va a ser primo? Entonces, observamos y decimos, a ver, otra vez, ¿qué tal que me olvidé de algo y no traje todo, no saqué todos los comunes? Por ejemplo, podría pasar a veces, ¿ya? Entonces, a ver, voy a probar nuevamente con factor común, ¿qué tal me olvidé de algo y no lo trabajé como debe? ¿Ya? Entonces digo, a ver, voy a ver si hay algo de común acá y no veo, ¿no? Entonces, y no lo puedo generar factores por este método. ¿Ya? Otro método que puedes hacer acá no hay. No hay, ¿ya? Por ejemplo, hay método de identidad, que es para otra forma de polinomio, ya lo vamos a ir conociendo. Las aspas, nada. Las aspas trabaja para 3 términos, el aspa doble es para 6, el aspa doble. Entonces ya no tiene nada que tú puedas realizar acá. Entonces yo digo que ya es un factor primo. Este factor b más 2 ya es primo, ¿ya? Entonces yo digo, él es un factor primo. Él ya no puedo generar más producto. Entonces, aparte de ser factor, aparte de que multiplica, yo ya puedo definir a mi factor primo. ¿Ya? Entonces decía, ¿cómo me doy cuenta que va a ser primo en un polinomio? Porque cuando usted trabaja en aritmética, como son valores numéritos, ahí usted tendría una tablita de números primos, es decir, ¿no? Entonces un listado, el 2 es primo, el 3 es primo, el 5, el 7. Ahí es rápido de analizar. En cambio, en polinomios no se maneja así, sino se busca el método que va a trabajar. En cambio, acá entonces hacemos eso. Entonces decimos, si yo este polinomio me doy cuenta que ya no genero más factores por ningún método, por ninguna manera, ya es un factor primo. Entonces ya lo dejo así. Entonces, observamos otro factorcito, ¿no? Que multiplica. Acá sería el factor A. Ya, acá tenemos otro factor A. Vamos a decir que es primo si de ese A ya no generamos más factores. Entonces, este A ya no genera, ya no puedes descomponer. Entonces, también él es un factor primo. Factor primo. Y este 5 multiplica, es factor, pero cuando trabajamos en polinomios, no lo vamos a contabilizar como factor. Porque nos dice en la definición ahí, para ir analizando para examen, chicos, para que sea considerado tu factor primo, tiene que ser un polinomio no constante. ¿Ya? Entonces, esto es una expresión constante. Entonces, está en tu factorización todo, pero no lo contabilizamos como factor primo. ¿Ya? Por eso acá no lo voy a señalar, lo dejo libre. En tu clave va a estar todo. Cuando a ti te piden a ver factoriza, todo te van a poner. Pero si a ti te preguntan, a ver, indícame cuántos factores primos, ahí sí no lo van a contabilizar, solo a los que contienen la variable. Ya, acá está indicada la variable, entonces tú cuentas con bien. ¿Ya? Entonces, de esa manera, tú vas a factorizar. Un ejemplo más, por ejemplo, a veces cuando nos ponen potencias, ustedes cómo lo van a hacer su factor común. ¿Ya? Por acá les voy a poner un ejemplito cuando ustedes trabajen con potencias. Ya, entonces, a veces nos ponen con distintas potencias para analizar y cómo vas a manejar. Y a ver, uno de 3 términos. También puede haber factor común en polinomios de 3 términos. ¿Cierto? Vamos a ver, uno de 3 términos. ¿Qué puede pasar? Ya, entonces vamos con un polinomio de 3 términos por acá, 2 variables.
Ya, entonces, si va a haber factor común, entonces lo primero que tú vas a observar es si hay algo de común, primero en coeficiente, ¿ya? Si no hay, no hay problema, no lo trabajas los coeficientes. A veces hay polinomios que no hay factor común en coeficiente, solo hay en variable, ¿ya? Entonces no te preocupes en esa parte, no necesariamente tiene que haber factor común en coeficiente, pero yo les estoy poniendo ejemplitos donde hay, ¿ya? Entonces, tengo 3, acá también hay 3 por 2, hay factor común también por aquí con respecto a este 3 y por acá también. Ya, ahí está. Ahora, con respecto a X, vamos a observar, ¿ya? X, X. También hay para X factor común. Para Y también, ¿ya? Entonces, ustedes observan Y, Y y Y. Quiere decir que hay un factor común de 3, X y Y, ¿ya? Ahora, por acá les estoy poniendo ejemplos con potencias, porque hay polinomios que nos ponen con potencias, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, les puse un polinomio con potencia 1, que también hay, que es más rápido de trabajar un factor común, ¿ya? En cambio, con potencias hay que trabajar con mucho cuidado para verificar qué es lo que conseguimos, ¿ya? Hay un detalle también, chicos, cuando ustedes, por ejemplo, generan factores, como yo me doy cuenta que he factorizado bien, usted nuevamente desarrollen el producto, porque factorización es el proceso inverso de la multiplicación. Por ejemplo, en el tema de producto notable, nosotros hemos desarrollado un producto, ¿no? Y lo hemos, tenemos, por ejemplo, una diferencia de cuadrados. Tenemos el producto, lo hemos desarrollado. Tenemos un polinomio desarrollado. Acá vamos a hacer el proceso inverso. Tenemos el proceso desarrollado y lo llevamos a producto. Ya es por eso que acá hay un método que se llama de las identidades y ahí vamos a utilizar diferencia de cuadrados, vamos a utilizar suma de cubos, todas esas identidades que lo hemos visto anteriormente. ¿Ya? Entonces vamos a proceder a trabajar lo que es el factor común por aquí. Entonces decimos, factor común 3, entonces ya vamos a ir analizando nuestra factorización. Entonces digo, allá va a salir 3. Ya, ahí está. Ahora voy a ver que hay X. Mira, te das cuenta que X tienen distintas potencias. Acá te puse solo que tiene 1 y de ahí vamos a ir viendo ya que va a generalizar. Entonces tú vas a poner tu X, ¿ya? Pero como tienen distintas potencias, vamos a ver quién va a trabajar. Acá ves 2, acá ves 3 y acá ves 4. Ya, son distintas potencias, ¿ya? Entonces, cuando ustedes van a trabajar distintas potencias, el que debe estar aquí es el menor. ¿Ya? El menor, porque si a veces, por ejemplo, tú eliges el mayor o el cualquiera, no te va a alcanzar cuando tú haces tu comprobación, entonces te va a quedar algo que no se puede. Entonces, por eso se elige el menor. ¿Ya, chicos? Entonces, el menor, cuando tengan distintas potencias. Cuando tengan iguales, como ven acá, entonces repite, entonces es como, por ejemplo, ustedes ven acá 1, 1, entonces yo le saqué a elevado a 1, yo me dije, a ver, el mayor, ¿no? Como son igualitos, nada más lo puse en blanco, ¿ya? En cambio, cuando les ponen distintas potencias, ustedes eligen el menor. El menor. Ahora, en Y igualito, ¿ya? En Y también hay 3 potencias que les puse. Acá veo 3, acá hay 1 y acá hay 5. Entonces, ¿con quién voy a trabajar? Con él. Con el menor. Ya, entonces sí. Entonces, quiere decir que acá mi factor común va a ser X elevado a 2. Acá afuera, ¿ya? Debo poner la menor. Luego voy a elegir a Y también, que es común, ¿no? Y es la menor potencia, 3, 1 y 5. Entonces voy a trabajar con esta potencia, que está ahí 1. Ya, luego viene tu paréntesis, ¿no? Luego vas a ir comprobando, ¿ya? Entonces, 3, ya saqué a 3, aquí está 1, ya en mi cabecita está 1, ¿ya? Entonces 1. Luego veo X al cuadrado, está igualito acá, entonces también ahí queda 1, ¿ya? Ah, en cambio acá son distintos, ¿no? Acá tengo Y al cubo y acá tengo Y. Ya, entonces acá te va a quedar Y, ya acá hay 1, 1 que es 1 y Y. Ya, Y con qué potencia nos quedaría si ustedes, por ejemplo, van a ingresarlo y debe estar el Y con su potencia 3, ¿ya? Entonces, hay varias formas de analizar. Por ejemplo, una forma que tú puedes hacer es, acá hay 1, pueden restar, 3 menos 1 sería 2. Ya, o decir, a ver si acá tengo 1, ¿cuánto debo poner acá? Porque como yo voy a multiplicar, yo voy a comprobar para que quede, para que no se altere esa expresión. Entonces, igualito te va a salir. Ya, ahí está. Entonces, deberías de poner 2, ¿ya? 1 más 2 es 3.
O le decía rápidamente, resten, ¿ya? 3 menos 1 para que ya les puedan poner esa potencia. Ya, siguiente, el siguiente término. Ya, entonces de este 6 está saliendo 3. Entonces este 6 es 3, hay un común 3, pero va a quedar T2, ¿no? Entonces ahí ese 2 lo estoy poniendo. X. X, de 3 sale 2, entonces acá te va a quedar 3 menos 2, te quedaría 1 de potencia. De Y a la 1 está todito, ya te queda 1 ahí que se sobreentiende, ya luego viene el negativo. 9 de 9, acá hay 9 es 3 por 3, entonces el común sería un 3 y un 3 queda por aquí. Ahora vamos con la variable X. Tengo 4 y sale 2, ¿no? 4 menos 2, acá iría 2. En Y, de 5 sale 5 menos 1 sería 4. Ya tenemos factorizado. Ya tenemos factorizado. Ya, entonces, esto es factor primo. Ya no genera producto. Les decía las constantes para contabilizar. No, ¿ya? No, y por ahí, chicos. ¿Qué está pasando? ¿Quieren intervenir o se prendió su audio? A ver, yo estoy un poquito alejada de mi pantalla. Entonces no puedo leer no puedo ver quién está ahí con su audio. A ver, indiquen, ¿ya? Ahora también, chicos, presten atención con respecto a cómo ustedes van a manejar su factor primo, ¿ya? Cuando ustedes van a identificar su factor primo, cuando tengan potencia, por ejemplo, acá como era 1, no había ese inconveniente que tú puedas equivocarte en algo. Como acá también hay 1, tampoco, ¿ya? Entonces, ¿qué es un factor primo, no? Entonces, es aquel polinomio que ya no acepta descomponerse en más factores. ¿Eso qué quiere decir? Que solo vamos a trabajar la base. Si a ti te digan, a ver, indica un factor primo y vamos a suponer que este está en la clave, entonces este X sin la potencia, ya solo bajas la base. Es lo mismo que en números primos, ustedes realizan un análisis de descomposición, ¿no? Por ejemplo, 2 al cuadrado por 3 al cubo por 5 aquí. Si acá yo les pregunto, a ver, ¿cuántos divisores primos tiene esta expresión? Entonces ustedes solamente me contabilizan la base, ¿no? No me contabilizan con todas las potencias. Pues solo me dicen, a ver, está el 2, está el 3, está el 5. Estos son primos. Solo la base. Las potencias te sirven para calcular todos los divisores, ¿no? La cantidad de divisores. Lo mismo va a pasar en polinomios, ¿ya? Entonces, los factores primos solo son la base. Si por ahí yo quiero saber, entonces esta potencia les sirve para calcular todos los divisores, ¿ya? Entonces ahí está. Igual acá. Entonces, ahora esto no tiene potencia normal. Todo esto va a ser tu factor, pero todo lo que está dentro de este paréntesis. Ahora, esto hay que inspeccionar con cuidado, como les decía, para nosotros saber igual si va a ser primo o no va a ser primo. A veces podría haber aspa, podría haber, ¿qué más? De 3 términos. El aspa sobre todo, ¿no? Entonces hay aspa de 2 variables, por ejemplo, ¿ya? Bueno, acá no veo, entonces ya lo dejo como factor primo. Ya quedaría ahí, ¿ya? Entonces ya no lo puedo generar más factores. Y el método que me ayudaría acá, por ejemplo, podría ser el aspa simple para 3 términos, ¿ya? Entonces ya lo dejo ahí porque ya no se puede factorizar. Ahorita vamos a analizar, por ejemplo, aspas ahí para saber, ¿ya? Entonces ahí ya lo dejo, va a ser primo. Ya, ahí entonces tenemos lo que es, chicos, el factor común. Sí. No podrías factorizar el y al cuadrado dentro del factor primo y al cuadrado más 2x menos 3x. Vamos a probar, ¿ya? Entonces, yo, como les indicaba, el método que me ayudaría acá sería el aspa simple. Y acá quieren factorizar algo. Claro, el y cuadrado es La posible Y, la Y factorizarse cuadrada. mismo. Acá, él y él. Ajá. ¿Ya? ¿Y qué método estarías haciendo ahí? No se escucha o es mi internet. A ver, voy a verificar, ¿ya? Voy a verificar, porque no se está escuchando. Voy a verificar. Ya, a ver, no, el audio está prendido. El resto, chicos, ¿me está escuchando? ¿Está escuchando normal?
¿Sí? No se paralice, pero los demás no. Entonces mi audio. Espera. Listo, listo, un ratito. Ya, listo, chicos. Entonces, ya me estaba indicando que ustedes quieren factorizar entre dos términos. Quieren factorizar Y, por ejemplo, me dicen. ¿Sí? Sí, me dice, él también sí te puede saltar. Sí, o sea, de trabajar lo pueden hacer, ¿no? Pero mira usted, lo que deben ir analizando es, si yo hago tal cosa, o sea, si yo analizo esto, ¿me van a generar más factores o estoy por gusto, o es por gusto de lo que yo quiero hacer? Vamos a suponer que yo pienso hacer esto, ¿no? Yo agrupo como si fuese una agrupación, se dice, ¿ya? Pues si yo agrupo estos dos, factorizo el Y al cuadrado, ¿no? Entonces trabajo esto todo porque acá no hay Y. Acá no hay Y, entonces yo no puedo trabajar con este término. Yo trabajo esto todo y a ver, voy a extraer Y al cuadrado. Acá te quedaría 1, acá te quedaría menos 3x al cuadrado, y al cuadrado. Y esto vendría después. Así te quedaría, ¿ven? Entonces diría, ya, profesor, ya he encontrado más factores porque acá veo y al cuadrado por todo esto. Hasta ahí estamos bien, ¿ya? Entonces sí hay producto acá, pero todo lo que ves acá no hay producto con lo que está acá, porque acá tú ves una suma. Esto no es factorización, ¿ya? Factorización es todo lo que multiplica. Yo multiplico él, tiene que, si yo por A veo hasta cierta parte que multiplique y veo una suma, ya no es factorización. Todos los factores tienen que estar en multiplicación. Y entonces acá, si ustedes hacen este trabajito, estaría por gusto. Además, no han generado más factores. No, entonces nada más le ha hecho un previo trabajito extra, pero no ha generado más factores. Acá yo no genero más factores por nada, ¿ya? Entonces no lo, como decía, ustedes lo pueden hacer de hacerlo, pero no han generado factores, ¿no? La idea es generar más factores, ¿ya? Que generen multiplicación. Si yo me doy cuenta al hacer esto que yo no estoy generando factores, quiere decir que ese factor que yo he querido trabajar ya era primo, ya no generó más factores, ¿ya? En este casito, por ejemplo, decía, podría haber un aspa simple, pero no lo veo. Vamos a ir ahorita con el aspa simple. No hay aspa simple por ningún motivo. Entonces, lo que ven en el siguiente paréntesis está de más, ¿ya? Entonces, está ahí, pero no te generó factores, ¿ya? ¿Me entendieron, chicos? Entonces, este proceso, ¿ya? Entonces, a veces se nos podría ocurrir, sí, pero si por ahora yo hice esto y acá yo genero factores, entonces analizo y genero factores, quiere decir que sí, ¿no? Entonces, pero si no, no, por gusto, ¿no? Agarro, lo borro esto y me quedo con esto, ¿ya? Entonces esto ya está de más, no te generan factores para que no se confunda. Ahí ya serían primos, ¿ya? Ya no, ya no hay más factores que generan, ya es primo. Ya tú con seguridad dirías, allá hay mi factor primo, si me preguntan ya para marcar. ¿Ya, chicos? Pues sí, a veces va a ser un poquito así, complicado al inicio, pero cuando ustedes conozcan todos los métodos, ahí rápidamente lo van a detectar. Cuando a veces solo conocen un solo método, entonces no lo van a detectar, van a pensar que tal vez sí se va a poder. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver también otros métodos, por ejemplo, las identidades con los decires que están aquí. Voy a ir indicándoles ustedes poco a poco para que puedan ir dándose cuenta. Ya voy a ir trabajando, por ejemplo, la pregunta 1. Chicos, mira, observen la pregunta 1. Nos dice factorizar e indique un factor primo. Ya vamos a ir viendo ya por acá. Voy a tomar ya algunos ejercicios que están aquí para ya ir relacionando lo que les expliqué acá. Entonces, mira, observen, chicos, la pregunta. Hay varias preguntitas que yo voy a hacer por favor. Por eso que este método es muy importante manejar bien, ¿ya? Entonces, manejar bien y de ahí ustedes solitos, poco a poco, se van a ir viendo qué corresponde. Entonces, mira, observen ustedes en la pregunta 1. Entonces, tenemos el polinomio 3x más y
Ya, este ejercicio está muy interesante porque cuando vamos a hacer factor común en el paréntesis, sí van ustedes a encontrar factores, más factores, ¿sí? Entonces ahí ustedes se van a dar cuenta, ya de verdad, yo tengo que ver ciertas cosas para yo no a trabajar en vano. Entonces, mira, observan la pregunta 1. Entonces, mira, analizando con este método que ya conocemos, entonces, ¿tú qué vas a hacer cuando ya poco a poco vas conociendo todos los métodos? Vas a ir diciendo, ¿no? A ver, voy a comenzar con este método, que es factor común. Si hay, me quedo con este método. Si no hay, busco otros métodos, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo. Observen ustedes, chicos, que acá vemos 3. Ya, hasta acá lo voy a contabilizar como si fuese una sola expresión. Porque como vean en paréntesis, acá hay un factorcito que es una expresión que es x más y. Entonces, 3, acá x más y, y hay z que no repite. Entonces, mira, ustedes observan, acá hay 3, acá también hay 3, entonces hay un factor con 3. Ahora, si voy a trabajar hasta allá, entonces también debería haber un 3, que sí hay. Entonces, factor común es 3 para las 3 expresiones. Entonces, yo le estoy separando, acá hay 1, acá hay otro y acá hay otro. Es como si estuviese analizando esta forma, ¿ya? 1, 2 y 3. Entonces, ahí estoy detectando que mi factor común es 3. Ya también me doy cuenta que hay un factor común x más y. De esta formita, ¿no? En un paréntesis, ¿ya? Entonces digo x más y por acá también hay x más y. Si no te olvides, factor común es todo lo que repite igual. Esto también. Ya, entonces hay 2 tipos para extraer, ya, 2 formas. Ya, ahora vamos a ver con el z. Z, ya, entonces nosotros estamos trabajando desde el inicio hasta el final, ya, entonces digo, vamos a ver Z. Ya, Z está acá. Ya, acá también. Vamos a ver si está allá, que sí que también podemos extraer, ¿no? Entonces, Z acá, y acá no hay Z. No hay. Entonces, Z no hay que extraer, ¿ya? Entonces, hay que dejarlo allí. Lo mismo también pasaría con X. Acá está X, acá no hay afuerita, porque el factor común es esta forma en paréntesis, no hay factor común X, tampoco hay factor común Y. Entonces, lo que vamos a extraer es Z y X más Y. Ahora, como el x más y es un paréntesis y por acá hay potencia, entonces nosotros vamos a elegir el que tenga menor potencia. Este x más y que esté elevado a la menor potencia, porque acá ustedes ven 2, entonces acá hay 1. Ustedes tienen que elegir la menor potencia. Ya, ahí está. Entonces vamos allá a hacer el proceso de factorizar. Entonces voy a extraer 3, voy a extraer x más y, elevado a su menor potencia, que sería 1, ¿ya? Z no, ni X ni Y. Entonces abro mi paréntesis y me va a quedar lo que no salió. Entonces este 3 quedaría 1 en su lugar, ya ahí lo estoy viendo, él quedaría también como 1, ¿ya? Y este Z al cuadrado que no lo ves acá, bueno, lo estoy bajando porque no salió nada, entonces igualito lo bajo, ¿eh? Entonces ahí lo bajé. Entonces no te olvides que yo ya inspeccioné del que sale que me queda, ahí hay 1. Del que me sale, acá hay 1. 1 por 1, ahí está 1 sobreentendido, ¿ya? Entonces 1 por z al cuadrado se vería así, z al cuadrado. Ya vamos con la siguiente expresión. Entonces vamos más. Entonces más, ya, 3 salió, ¿no es cierto? Acá le ves una 3. A x más y al cuadrado salió una parte. ¿No? Salió elevado a 1. Todo este paréntesis se dio elevado a 1. Ya, ahí está. Entonces salió elevado a 1. Entonces, acá me quedaría x más y elevado a 1. Entonces, x más y elevado a 1. Ya, ahí está. Z no salió, entonces multiplicado por este z. Ahí está. Más. Ya, 3 salió, x no salió, entonces x no salió, y tampoco. Entonces sí salió tal como lo vemos. Entonces ahí al costadito quedaría 1. Entonces cerramos y ya tenemos, ya hemos generado factores. ¿Ya? Entonces una vez que nosotros generamos factores, vamos a inspeccionar si son primos. Ya, esto ya es primo. De acá ya no generan factores. Si en tu clave esto te han puesto, te podrías quedar aquí. Si él no está, entonces hay que analizar este primo. Entonces tengo si en mi clave, por ejemplo, acá me dice, indica un factor primo.
Ya, si en mi clave me han puesto este factor primo, que es x más y, me podría quedar aquí en el examen, ¿ya? Pero como no hay en ninguna clave, al contrario veo y más z, veo y más 2 y 2y más z, y z al cuadrado más 1 y x al cuadrado. No hay. Ya, ahí está. Entonces, este factor que vemos acá, vamos a analizarlo, ¿ya? Entonces, si todavía podemos generar más factores en esa parte. Entonces, vamos a analizar. Así como esta no te va a generar, ¿ya? En cambio, si esto yo lo desarrollo, voy a generar acá, multiplico, voy a trabajar 4 términos. ¿Ya? Así como lo vemos, le veríamos como 3, ¿no? 1, 2, 3. ¿Ya? Y así como está, le decía, no me genera. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a desarrollar, voy a acomodar todo lo que está acá. Y al hacer eso, sí, ahí no va a generar. Entonces, vamos a analizar esa parte. Entonces, digo, z al cuadrado más xz más yz más xy. Ya, ahora voy a analizar este paréntesis a ver si puedo generar más factores, ¿ya? Entonces, si ustedes observen, ustedes van a contar el número de términos siempre, ¿ya? Siempre hay en eso. Entonces, cuento, hay 4 términos. Allá había 3. Para 3, el único que les puede cumplir es el aspa simple, ¿ya? O las identidades, que es el trinomio cuadrado perfecto. Para 4 les puede funcionar, por ejemplo, agrupación también, ¿ya? Entonces acá miren, ustedes observan, el método es factor común y agrupación. O sea, que a veces nosotros vamos a agrupar también. Pues, ¿cómo te va a funcionar la agrupación? La agrupación te funciona, por ejemplo, si ves tú 4 términos, podrías agrupar de 2 en 2. Ya, yo voy a agrupar estos 2 y estos 2, convenientemente, ¿ya? Y si yo agrupo aquí, tengo factor común z. Y si yo agrupo aquí, tengo factor común y. ¿Ya? Entonces, acá si yo agrupo, tengo factor común z. Pues acá digo, allá, yo agrupo por acá y veo factor común a z. Y por acá veo factor común y. Y entonces voy a hacer mi trabajito aparte para aquí y aparte para acá. Vamos a ver qué genera. Entonces, vamos a seguir. Digo 3 por x más y esto y esto. Entonces acá estamos analizando. Entonces digo, trabajo estos dos y tengo factor común z. No te olvides con su menor potencia sería el 1. Acá te quedaría z y acá te quedaría más x, ¿cierto? Ya. Más, acá te sale y, te queda acá z y acá te queda el x. Mira, ¿qué te das cuenta, no? O sea, se transforma en algo más bonito y tú dices, ya, acá yo veo factor común de la forma z más x. Sale z más x por acá. Entonces digo factor común de esta forma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sí genero factores, ¿ya? Entonces, ¿qué está pasando? Que sí estoy generando factores. Vamos a suponer que al hacer esto no hubiera pasado lo que estamos analizando acá, no me hubiera generado factores. Esto, si yo le dejo así, esto no es factorización, chicos, ¿ya? Parcialmente, o sea, por acá veo producto, pero este signo te está indicando que no estás factorizando, todavía te falta hacer trabajo, ¿ya? Este signo que tú ves acá, no vaya a ser que te confundas, que tú ves esto y ya piensas que dice, yo ya factoricé, ¿no? Entonces, este signo, entonces, entre estos factores tiene que haber producto y no hay. Entonces, ¿qué generó? Factor común. Entonces, digo, factorizo z más x, paréntesis, me queda este z, más 10. Mira, ahora sí observen, chicos, ya son factores. Están en producto. Están multiplicando. ¿Ya? Entonces, factor primo, factor primo, factor primo. Ya, acá me dice, indica uno nada más, ¿no? Entonces, uno de estos 3 estaría en la clave que sería y más z, o z más y. Está en la clave C. Solo que está y más z, que es lo mismo. Y entonces esto está en la clave, un factor para marcar, ¿ya? En la clave C. Ahí lo ven a este factor, solo que está y más z, que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, ese va a ser así poco a poco, chicos, nuestro trabajo con cada método, ¿ya? Con cada método ustedes así van a ir buscando sus factores
Así, ya. Entonces voy por acá otro método, por aquí tengo también las identidades. Justo en la pregunta 2 puedo utilizar ya ese método de las identidades y por acá les voy a explicar cómo me doy cuenta que va a ser ahora otro método, ¿ya? Entonces por aquí voy a borrar esto. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Por ejemplo, con el método que es factor común. Me han entendido que es un factor primo que es muy importante para que ustedes cuando trabajen sus ejercicios lo realicen hasta que sea factor primo y no hasta que sea factor, ¿ya? Factor es todo lo que multiplica, pero primo ya es aquel factor que ya no acepta más factores. Entonces, estos polinomios que cubren cada paréntesis ya no hay más factor, ya no genera, ya se quedaría allí. Entonces yo digo que ya son primos. Ya, entonces vamos a ver por acá la pregunta siguiente, ¿ya? Y ese ejercicio voy a combinar ya con lo que es el segundo método, que es identidades. Identidades. Hay varios ejercicios que también les va a ayudar mucho la siguiente. Mira, estos dos métodos, factor común e identidades es bastante utilizado en factorización. Ya, a diferencia, por ejemplo, de los divisores binómicos, que no es mucho, en cambio estos dos métodos, entonces apréndanse bien estos dos métodos que les va a ayudar mucho en el examen, ¿ya? Entonces tenemos, a ver, identidades. Ya cuando hablamos de identidades, hablamos de todas las identidades de productos montantes, pero principalmente las identidades binomio al cuadrado. Diferencia de cuadrados, suma de cubos. Estas identidades a ustedes también les van a ayudar a factorizar, ¿ya? Entonces tenemos suma de cubos, tenemos diferencia de cubos. Y otras, entre otras, ¿ya? Pero con estas 4 identidades ustedes van a analizar muchos ejercicios. Ya, ahí está. Entonces por acá la pregunta 2. Ahí me voy a ayudar de identidades, ¿ya? Entonces yo acá voy a ver cómo reconocemos. ¿Ya? Entonces en la pregunta 2 voy a hacer con identidades. Ya voy a copiar la pregunta. Ya, ahí está, observen, ¿ya? Entonces, ustedes, por ejemplo, ya se irían a este método descartando el método de factor común primero, ¿ya? Entonces, primero hagan eso, prueben a ver si hay factor común, porque si ustedes encuentran factor común, ya han encontrado ya un avance de su ejercicio. Entonces, si ustedes le dan un ejercicio y han encontrado factor común, ya prácticamente está resuelto el ejercicio, ¿ya? Pero si yo ya no encuentro este método, me tengo que ir a otro. Entonces, el otro método es lo que es identidad, ¿cierto? Por ejemplo, acá buscando factor común, así como está, no hay. A ver, voy a desarrollar, lo podríamos hacer también, ¿ya? Pero no me conviene, lo voy a dejar ahí como está. Esto de acá, si ustedes lo reconocen, no está paréntesis, pero ustedes lo pueden unir, o sea, con una agrupación, ¿ya? Entonces le pueden hacer una agrupación aquí. Sería diferencia de cubos, ¿ya? Entonces, mira, tenemos 4 identidades por acá. La diferencia de cubos, si tú ves este tipo de expresiones, tú vas a decir, esto es lo mismo a decir a menos b por a al cuadrado más a por b más b al cuadrado. Entonces, si tú ves esto, si tú lo escribes así, podrías analizar, ¿no? O a veces, por ejemplo, yo tengo un cierto ejercicio, vamos a suponer que mi factor estuviese esto, así vamos a suponer que acá me hubiera salido este factor y yo voy a decir allá, este factor no es primo. ¿Por qué? Porque este polinomio acepta descomponerse en estos dos factores, ¿no? Por ejemplo, las identidades de productos, ¿no? Que estén en forma desarrollada, como es el binomio al cuadrado, la diferencia de cuadrado uno de ellos, ¿no? La suma de cubos, la diferencia de cubos. Si está en forma desarrollada, esos polinomios no son polinomios primos, no son factores, no son expresiones que sean primos. ¿Por qué? Porque aceptan descomponerse en factores, ¿no? Por ejemplo, la diferencia de cubos genera 2 factores primos, ¿ya? Ahí está. Entonces, esto yo lo voy a transformar así. Así lo voy a transformar. Porque si yo, por ejemplo, lo transformo así, me doy cuenta que esto, al verse este primer factorcito, va a tener esta forma. Al hacer una equivalencia con esta equivalencia de diferencia de cubos, me voy a dar cuenta que va a haber
repetición. O sea, yo me voy a dar cuenta que va a haber factor común. ¿Ve? Acá no hay, pero si yo esto lo llevo a esta forma, me va a aparecer factor común. Y es por eso que yo estoy recurriendo a hacer equivalencia de diferencia de cubos aquí. Y entonces eso voy a hacer. Y entonces digo x por x menos 1 me han puesto ya. Entonces esto lo voy a transformar así, ¿ya? Porque me permite diferencia de cubos. Se vería así. X menos 1. Entonces tú vas a poner A menos B. Este es A y esto es B. Entonces acá va a ir el cuadrado del primero más el primero con el segundo más el segundo al cuadrado. 1 al cuadrado sería 1. Mira, chicos, esto se transformó así. ¿Por qué? Porque esto es diferencia de cubos. ¿Ya? Diferencia de cubos. También tiene suma de cubos, por si acaso. ¿Ah? Pues también te podría ayudar en algún momento. Ya, ahí está. Entonces, ya, ahora mira, al hacer esta pequeña equivalencia, qué gran ayuda me está haciendo que yo pueda hacer factor común. O sea, combino con el método factor común. Ahora hago factor común. Comencé haciendo equivalencia utilizando identidades, ¿ya? Comencé haciendo equivalencia, utilicé identidades. Entonces, ahora digo, voy a extraer a x menos 1 por afuera. Digo, extraigo x menos 1. Paréntesis, me queda x más, esto sale y me queda esto de acá, ¿ya? Entonces le quito el paréntesis porque como hay una suma, entonces normal, ya puedo quitar. Como hay menos, ahí sí hay que tener cuidado, ¿ya? X al cuadrado más x más 1. Ya, ahora esto ya no se puede descomponer, ¿no? Ahí queda, ¿ya? En cambio, esto como tiene 4, vamos a ver qué pasa. Entonces decimos x menos 1. Ahora vamos a ver qué pasa en todo esto de aquí. Ya, si observamos, decimos que este x con este x se pueden unir. Entonces, ordenando sería como una expresión de segundo grado, que sería x al cuadrado más 2x más 1. Pues yo les había indicado para polinomios de 3 términos, ustedes pueden hacer el aspa simple. Si quieren, hagan el aspa simple, ¿ya? Pero si desean y reconocen ustedes lo que es un binomio al cuadrado, lo van a transformar rápidamente en un binomio al cuadrado. Esto es un binomio al cuadrado, ¿no? El primero al cuadrado más el doble, el primero con el segundo más el segundo al cuadrado. Ahora, profesora, yo quiero hacer con aspa, también te va a salir. El aspa también se aplica para estas expresiones. Pero yo, como estoy analizando identidades, esto diría x más 1 al cuadrado. Ahí está. Entonces yo ya no, ya tengo listo mi polinomio factorizado en sus factores primos. Factor primo y factor primo. Solo la base. Factor primo, factor primo. Ya, entonces ya marcamos nada más, recuerda lo que nos pide en el ejercicio. A ver, nos dice, factorice el polinomio e indique un factor primo. Podría estar, como dice 1, entonces el factor x menos 1 o el factor x más 1. Bueno, acá veo que hay en la clave, este está en la clave B y esto está en la clave C. En todo caso, acá nos tendría que cambiar la pregunta, indique la suma de factores primos, porque si no marcarían dos claves, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a cambiar la preguntita acá, chicos. Indique la suma de factores primos. Ya, le estoy cambiando de pregunta porque hay dos claves, ¿ya? Entonces, indique la suma de factores primos. Ya, entonces, para hacer la suma de factores primos, tenemos factor primo x menos 1 más el factor primo x más menos 1 y más 1. Y eso, ya cambiando nada más la pregunta, porque a veces también nos hacen este tipo de preguntas, distintas preguntas, ¿sí? Entonces, bueno, estoy cambiando de pregunta, digo, x más 1 más, estoy sumando factores primos, ¿ah? Reducimos, sería la respuesta 2x, acá, bueno, cambiaría ya la clave, ¿ya? Nada más porque veo que repite la clave, está en dos alternativas, o sea que eso no debería estar. Ya, entonces en un examen, por ejemplo, no debería estar así. Ya. Sigo con identidades, por acá veo más ejercicios, por ejemplo, la pregunta 3. En la 3, por ejemplo, ahí voy a utilizar diferencia de cuadrados. Ya les voy adelantando, no se olviden, diferencia de cuadrados es para dos términos, ¿ya? Mira,
La suma de cubos, la diferencia de cubos, tú lo puedes trabajar en dos términos, ¿ya? Entonces acá también para dos términos. Entonces, cuando ustedes van a hacer con diferencia de cuadrados, tus factores van a ser a más b con a menos b. Ya, ahí está. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la pregunta 3. Allí voy a utilizar primero factor común, luego identidades. Luego también tenemos las aspas y los divisores. Les falta dos métodos, ¿ya? Les falta dos métodos y están conociendo por acá el segundo método, que son las identidades. Si ustedes ven identidades, utilicen también identidades. ¿Alguna? Miss, Sí, dígame. yo tengo una duda de eso. En el momento que factorizó el factor común de x menos 1, Ujú. ¿por qué entró la x en ese ahí, Miss? No te olvides que cuando ustedes hacen, cuando se hace factor común, entonces esto es mi factor común. Ya, entonces si quiere pónganle A por un momentito, ¿no? Entonces yo le pongo A va a estar acá por ese A. Entonces digo, ya, luego va a venir un paréntesis. Entonces tú observas tú, entonces, o si quieren pónganle 5, ¿ya? 5 estuviese acá 5, como un coeficiente, si quieren poner. Entonces, ¿qué no sale? No sale el X, porque acá, mira, observen ustedes el X que está aquí, antes del X menos 1, X, él no es común, ¿no es cierto? Y él tampoco es común. Él es común y él no común, otras, ¿no? Entonces él sería un no común y él también sería un no común. Para que ustedes se den cuenta y cuando ustedes hagan este tipo de trabajo rápidamente lo manejen. Entonces, yo voy a extraer mi común, aquí está mi común. Entonces, en este lugarcito yo tengo que comprobar, porque no, luego viene esta operación, entonces aquí está esa operación. Entonces, en este primer lugar, ¿qué me va a quedar? ¿No? Ya digo, sale ese común, ya salió, aquí está. Entonces, este X que no es común no lo ves acá. Entonces, este X que no es común lo tengo que poner ahí, es como si fuese, a ver, pónganle un 6, ya. Este 6 que está acá lo estoy bajando igualito, ¿eh? Entonces, este que no es común tú lo ves aquí. Por eso puse X, porque yo digo, voy a extraer, ¿no? Como si ya yo hubiera trabajado. Yo tengo, a ver, 5X más 6X. Digo, no, a ver, factorizo mi X, ya, X. ¿Qué me queda? Me queda 5 más 6. Ese es el proceso de factorización. Claro, en este casito tú vas a 5 más 6 va a ser 11, pero cuando ustedes hacen ese proceso de sumar, también ahí, en otra palabra también, como si hubiera hecho factor común. Entonces, 5X más 6X, yo trabajo por este trabajito que es común, digo, ya mi común es X. Este es mi común, ¿ven? Entonces, que se repite. Se llama factor común. Entonces, lo que repite yo lo pongo afuera. Ahí está. Y lo que no está quedando. Y lo que no está quedando, ¿ya? Entonces ahí se ve, ¿no? Entonces lo mismo hizo también. Entonces sale este factor común. ¿Qué no salió? Este X. Que ahí está este X. Luego viene tu signo más. Él sale, aquí está. Él no sale, él bajo igual. Más todo lo que ven, es decir, por ahí le quité el paréntesis porque luego viene una suma. Si hay una negativa hay que tener cuidado que ingrese nada más, ¿sí? Entonces más. Luego bajé, ahí está. Entonces yo ya ahora tengo que trabajar este paréntesis, puedo reducir, decir, ¿no? X más X, 2X, reconozco acá un binomio al cuadrado, binomio para tres términos, ¿ya? No te olvides, binomio para tres términos, diferencia para dos términos, igual acá suma y diferencia de curva para dos términos. También podría ser, si desean, aspa. También se puede hacer aspa, se puede, ¿ya? Entonces no hay problema si ustedes, por ejemplo, si han olvidado que el binomio, no me recuerdo, ahí en aspa le va a salir igualito, solo que elevado al cuadrado. Ya, ahí está la aclaración, chicos. Entonces, nada más fíjense, guíense bien cómo estoy trabajando lo que es el factor común para que cuando ustedes hagan su proceso en cualquier situación, entonces nada más sigan esa secuencia. ¿Ya? Seguir esa secuencia que es factor común, es extraer ese común y en un paréntesis dejar lo que no son comunes para poder comprobar. Ya, ahora miren, en la pregunta 3 también veo factor común.
Está más pequeñito, por ejemplo, la pregunta 3. Tal vez con esto hubiéramos comenzado también, ¿ya? Entonces está más pequeñito. Ahí está x a la novena. Ya, x a la novena más 2x menos 3. X. Bueno, así nos han puesto, ¿no? A ver, vamos a hacerle caso a lo que está así. Así está. Está pequeñito. Tiene 3 términos, pero si ustedes se dan cuenta, esto se puede reducir. Y sería ahora 2 términos. Ya, entonces sería x a la novena menos 2x menos 3x sería menos 1x. Ya, así se reduciría. Entonces, ¿tú qué tienes? Tienes 2 términos, ¿ven? Si yo les decía, para 2 términos, utilicen primero factor común. Si ya no hay factor común, pueden irse a identidades, ¿ya? Ya, porque el aspa simple, el aspa doble especial, los binómicos son para más términos. No se puede con estos términos. Entonces, factor común x. Acá hay factor común x. Tal vez con esto hubiéramos iniciado el ejercicio más pequeñito. Entonces, factor común x. Como tienen distintas potencias elevado a su menor potencia. Entonces voy a factorizar x elevado a 1. Y en cambio acá hay 9 veces x. Si ustedes se dan cuenta es como si fuese 9 veces. De esas 9 veces x yo saco solo 1. ¿Qué me queda acá? Me queda x elevado a 8. ¿Por qué nada más pedí 9 menos 1? 8. Menos, acá te quedaría 1, porque como si estuviese el 1 también acá, si ustedes también lo pueden usar así. Entonces yo saqué este x y que me queda acá este 1 con su signo. Y ahí lo tienen, ¿ya? Entonces ya tenemos factores, factor y factor. Pero vamos a ver si son primos. Esto sí es primo, ¿ya? Esto ya es factor primo, porque acá ya no generan más factores. Vamos a ver si esto sería primo o no sería primo. Y entonces el método ya descartado sería lo que es factor común. No hay factor común acá. A ver, vamos a identidades, ¿ya? Vamos a ver nuestras 4 identidades. Esto es para 3 términos, para 2 términos, para 2 términos, para 2 términos. Si vas a hacer cubo, suma de cubos o diferencia tiene que ser múltiplo de 3. Y acá está 8. Para hacer diferencia de cuadrado tiene que ser múltiplo de 2. O sea, con 8 tú puedes formar también una diferencia de cuadrados. ¿Qué más tienes que fijarte? Que entre estos dos términos debe haber negativo, ¿ya? Porque si es positivo no forma diferencia. Entre esos dos términos debe haber diferencia. Un signo negativo. Y ahí está, cumple todos los requisitos. 8 es múltiplo de 2. En otras palabras, también otra forma de poder detectar una diferencia de cuadrados es cuando ustedes le saquen la raíz cuadrada, a cada término es exactito. Va a ser exactito. Ya, entonces, mire, ustedes sáquenle la raíz cuadrada a x a la octava. Es exactito. A cada término. Entonces, ustedes le sacan la raíz cuadrada a x a la octava. Y tiene que salir ese exacto. Ya, ahí está. Entonces, ustedes dicen, a ver, voy a simplificar. Acá tengo 2, acá saco 2 y me queda 4. O sea, me queda x a la 4. Ahora, él también tiene que tener raíz cuadrada exacta. Entonces, raíz cuadrada de 1 es exacta. Ahí está. Entonces, sí va a cumplir diferencia de cuadrados, ¿ya? Entonces, vamos a hacer diferencia. Ya, no te olvides que tu diferencia de cuadrados te va a generar 2 factores, ¿ya? Entonces, 2 factores te va a generar. Y acá me va a generar 2 factores porque lo que encontré acá es factorización por identidad de diferencia de cuadrados. ¿Ya? Diferencia de cuadrados. Y esto va a ser bastante utilizado, chicos, de ahora en adelante en muchos temas, ¿ya? Entonces, diferencia de cuadrados. También acá tú vas a poner x a lo que le has sacado raíz. Ya, x a la cuarta. Y acá va a repetir. Porque cuando tú multiplicas x a la cuarta por x a la cuarta, ahí está x a la octava, ¿ya? Ahora, según diferencia, un factor es positivo y el otro es negativo. Y si ustedes le sacan la raíz cuadrada a 1, entonces ese exactito sería 1, y acá también combinen. Y listo, ya tienen su factorización por diferencia de cuadrados. Ya, vamos a seguir analizando. Ya vamos a ver si esto se puede factorizar y si esto todavía se puede factorizar. Ya, 2 términos, descartado factor común, nos vamos a identidades. Estamos viendo el método de diferencia de cuadrados. Ya, decía, vas a encontrar diferencias si tienes una raíz cuadrada exacta y una raíz cuadrada exacta. ¿Qué más? Si entre esos 2 términos ves negativo, ¿ya? Entonces vamos a analizar por acá. Observen, chicos, acá es positivo.
No puede ser diferencia, ¿ya? Esto sí es negativo, sí podría ser, pero hay que sacarle la raíz cuadrada. Si es exacta, sí se puede, si no, no, ¿ya? Entonces, sí se va a poder, ¿no? Si ustedes le sacan la raíz cuadrada, x a la cuarta, sería x al cuadrado. Y si le sacan la raíz cuadrada a 1, sigue siendo 1. Entonces, sí. Ahora, con positivo, no va a ser diferencia de cuadrados, ¿ya? Entonces, no puede ser diferencia. Entonces, buscando métodos, el aspas, no hay aspa, no hay aspa doble, no hay nada, ningún método. Entonces, ya no generas factores, ya te quedas ahí, ya es primo, este factorcito que tú ves acá es primo. Ya no se puede hacer ningún método, entonces tú te quedas allí. Entonces, factor primo y esto también es primo. En cambio, esto no es primo porque de acá tú generas por diferencia dos factores más, ¿no? Y así, entonces así va a ir saliendo más. X, esto ya es primo. X a la cuarta más 1 es primo. Esto no es primo porque genero más factor. X al cuadrado más 1 por X al cuadrado menos 1. Esto como es positivo ya no genera factores. Esto como es negativo sí genera factores. Porque si usted le saca la raíz es exacta, ¿no? Dice raíz cuadrada de X al cuadrado es X y raíz cuadrada de 1 es 1. Y entonces genera más factores. Entonces ahí están aumentando ya nuestros factores. Mira, imagínate de dos términos, ¿cuántos factores vamos a tener? Acá x al cuadrado más 1 y acá 2 más. ¿Qué sería? X más 1 por x menos 1. Y ahí así se terminó todo, ya no se puede generar factores. Primo, 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 primo. 1, 2, 3, 4, 5. En total hay el número de factores primos sería 5, porque acá nos piden cuántos factores primos tiene este polinomio, ¿no? Entonces ahí está, ¿ya chicos? Entonces así poco a poco ustedes se van a ir fijando cuál es el método más adecuado para que ustedes lo puedan factorizar a su polinomio. Ahora les voy a indicar, acá ya les he indicado las identidades, ¿ya? Distintos usos que ustedes lo pueden dar a las identidades. Ahora nos vamos a aspas. Aspa simple, aspa doble, para que nos alcance el tiempo. Ya voy a buscar por acá algunas preguntas que tengan aspas. Si hay aspa simple, aspa doble o aspa doble especial. Esto voy a borrar ya, chicos, para indicarles el tercer método. Ya voy con el tercer método. Aspa simple, aspa doble y aspa doble especial. Cosa que también nos alcance para trabajar el último método de divisores binómicos. Y ahí conocen todos los métodos, ya ustedes ya tienen que ir viendo nada más con qué método y descartando, ¿ya? Entonces, por acá, ahora, tercer método. Voy a trabajar aspas. Aspas, el método de aspas, ¿ya? Entonces, el método de las aspas. Ya, aquí está aspa simple, aspa doble y aspa doble especial. Aspa simple, aspa doble y aspa doble especial. Bien, el aspa simple ustedes lo van a poder trabajar en polinomios que tienen 3 términos. El polinomio va a tener 3 términos. No, lo comúnmente a veces nos ponen una sola variable, pero también hay para 2 y para más. No, entonces nos guiamos con esto, ¿ya? Nos guiamos con un polinomio de 3 términos. Entonces, cuenta un polinomio que tenga 3 términos, entonces podrían aplicar aspa simple para factorizar. A ver, voy a buscar por acá algún ejercicio. Ya, la pregunta 6. A ver, en la pregunta 6, ahí todavía no hay, pero lo vamos a formar cuando factoricemos. Por ejemplo, podemos comenzar con factor común. Ya, mira, observan, todos tienen en común a X, a Y, también hay coeficientes. Vamos a tomar esta preguntita. Y ahí en una parte también voy a encontrar el aspa simple. Entonces, en la pregunta 6, ahí veo, ¿ya? Entonces, así nada más todavía no lo notamos, pero cuando ya vamos a ir haciendo nuestro proceso, igual acá, ¿ve? Por ejemplo, así como está, no hay diferencia de cuadrado, ¿no? Ya en el camino, se va encontrando ya
el trabajo también. Algunos sí, tal vez al inicio lo van a encontrar, entonces ya ustedes tienen que ir buscando nada más. Ya. A ver, vamos a hacer esta preguntita. Acá, ¿con qué método podríamos comenzar? Por ejemplo, factor común. ¿Ya? Factor común. Entonces, hay X, Y, X, Y, X, Y. También veo coeficientes en comunes, ¿no? Entonces, tienen comunes al 4, ¿no? Acá hay 4 y acá hay 4. Ya, a ver, vamos a ver entonces el trabajito, ¿ya? Entonces, primero, bueno, estoy comenzando con factor común, ¿no? El primer método que encuentro, ¿ya? Entonces digo, a ver, común, común, común. 4. 4, acá veo, acá hay 4, acá hay 4, acá también 4, ¿no? Ya, común también hay X, 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 con su menor potencia. Y, con su menor potencia. Ya, entonces hacemos este primer trabajo. Ya, voy a extraer 4, ¿no? Entonces vamos a extraer 4. X con su menor potencia sería 4. Y con su menor potencia sería 3. Ya, listo. Y entonces, desde 64 estamos extrayendo una parte, que es 4. A ver, ¿qué nos quedaría acá, chicos? 4 por cuánto sale 64. 4 por 4. 16. Ya, 16. Entonces, mira, el de 16 no es común, solo es el 4. Entonces, el 16 va a bajar, ¿no? 16. Ya, de este X a la 12 sale solo X a la 4. Entonces, tú vas a decir, acá me queda X. 12 menos 4, acá me quedaría 8. Y si salió todo, ¿ya? Y si está todo ahí. Más, ya, de 4 salió todo, ahí está 1, ya lo dejé a 1. De X a la cuarta salió todo. Y, vamos a ver qué queda en Y. Y me queda 11 menos 3 sería 8. 8. A 8 menos, y a ver, 68. A ver, 4 por cuánto me da 68. 17. Da 17. Entonces sale 4 y 17 no sale. Entonces no pongo 17. X a la cuarta, Y a la cuarta, ¿no? Ya, listo. Ya, hace un momento yo les puse un ejemplo muy similar a esto, donde acá me quedaban 3 términos, pero yo les decía, por ejemplo, ahí chicos, podría haber aspa simple, pero no había por ningún motivo, ¿ya? Por eso ya eso déjenlo, ¿ya? En cambio, esto sí se puede hacer aspa simple. El aspa simple de 2 variables se maneja así, ¿ven? Por ejemplo, te van a combinar, si es para X y Y, el término central va a tener la combinación de X y Y que justo ven acá. O sea, acá va a haber un término central de X, Y, y el término, acá va a haber Y al cuadrado. Entonces, solo que acá está con potencia 8 y acá entonces mitad. Así que decir que cuando acá, por ejemplo, a ti te ponen 4, acá debe estar 2, 2, 4. Si es que ponen 8, acá debe estar 4, 4 y acá 8. Entonces, esto falta ordenarlo y acá hay aspa simple, ¿ya? Voy a ordenar para hacer. Acá hay aspa. Hay aspa simple. Solo que falta ordenarlo. Mi término, este término por aquí, esto, aquí en la esquina y el central, la combinación de los dos. Entonces voy a poner 16x a la octava menos 17x a la cuarta y a la cuarta más y a la octava. Ya, ahí así puedo hacer el aspa simple, ¿ya? Tiene todo, ¿ya? Mira, no te olvides cuando te combinen un aspa simple en dos variables, x, y. X y Y en el central. Si acá está 8, acá la mitad. Ya vamos a poner que acá me ponen 10, acá debe estar 5. Si me ponen 2, acá hay 1. Si me ponen 4, acá hay 2. Y acá repito, ¿ya? Entonces eso es la línea. Si estoy en otro grado. Vamos a hacer el aspa simple. Bueno, ¿qué nos dice aspa simple? Nos dice vas a buscar dos valores por acá y a la vez para el término central. Entonces, combinamos X, X, pero como acá hay 8, combinen mitad y mitad cada uno. 4 y 4. Igual acá, ¿no? Y a la octava, entonces combinen mitad y mitad para cada uno. 4 y 4. Y ahora hay que combinar los coeficientes para que nos dé el y el término central. Bueno, como el término central es negativo, hay que combinar menos y menos, porque como acá hay más, entonces para que combine exacto. Menos, menos. Menos, menos sería más, ¿ya? Ahora vamos a verificar el 16 y el menos 17.
Bueno, haciendo la combinación debería ser, podrías poner 4, 4, pero no da el central, ¿no? Voy a combinar entonces 16 y 1. Entonces, cosa que cuando tú hagas tu comprobación del término central, verifique, ¿ya? Por acá tenemos menos 16x a la cuarta y a la cuarta. Y por acá menos 1x a la cuarta y a la cuarta. Sumando debe estar el término central. Menos 17x a la cuarta y a la cuarta. Entonces quiere decir que ya tenemos nuestros factores, ¿ya? Acá hay un factorcito y acá hay otro factorcito. Entonces acá hay otro. Ya, entonces vamos a bajar esto que ya hemos extraído por aquí. Entonces sería 4 x a la cuarta y al cubo. Entonces x a la cuarta y al cubo. Y acá hay dos factorcitos, que serían 16x a la cuarta menos y a la cuarta. X a la cuarta menos y a la cuarta. Ya, en cada factorcito nos están quedando dos términos, así como acá. Y les decía, para dos términos, si no hay factor común, váyanse a diferencia de cuadrados, ya les había borrado. O váyanse a suma de cubos o váyanse a diferencia de cubos. Como acá hay 4, podría ser diferencia de cuadrados. Vamos a sacarle raíz. Si tiene raíz exactita, sí hay diferencia, ¿ya? Ustedes sacan la raíz cuadrada 16, es exacto. Y esto simplifican, también es exacto. Esto también, acá también. Entonces acá hay diferencia de cuadrados, ¿no es cierto? Para ambos, sin estos dos factorcitos, no es primo. Entonces ahí podemos encontrar más factores, ¿no? Que sería utilizando diferencia de cuadrados, ¿ya? Entonces ya le voy a escribir la raíz acá. Esto nada más voy a bajar, digo, 4x a la cuarta y al cubo. Si ustedes sacan la raíz acá, sería 4x al cuadrado. Más si le sacan la raíz, sería y al cuadrado. Y el otro nada más copien, pero con negativo, ¿no? Entonces ponen 4x al cuadrado menos y al cuadrado. Igual acá, saquen la raíz, saquen la raíz. Entonces diríamos x al cuadrado más y al cuadrado. Y el otro lo van a copiar el negativo. Entonces diríamos x al cuadrado menos y al cuadrado. Como esto es positivo, ya no hay más factores. ¿Ya? Esto es negativo, podría haber más factores. Esto es positivo, ya no hay más factores. Esto es negativo, podría haber más. Si le sacamos raíz, es exacta, sería 2. Entonces, esto todavía hay más factores. Entonces, acá dirías 2x más y por 2x menos y. Esto ya queda ahí, ¿eh? Por eso lo voy a bajar. Ya no genera más factores. En cambio, esto sí, sería x más y por x menos y. Esto también ya quedó ahí. 4x al cuadrado más y al cuadrado. Esto también. 4x a la cuarta y al cubo. Bien, entonces todo esto sería lo factorizado, ¿ya? Todo eso sería lo factorizado. Y lo que nos piden acá es uno de los factores primos cuadráticos. Ya, ya nos piden cuadráticos. Entonces, este factor primo es de primer grado. Esto también es de primer grado. O sea, no, esto no debería estar en el plan, ¿ya? Nos piden cuadráticos, porque está elevado a 2, ¿no? Eso también. Estos dos factores primos que vemos acá son cuadráticos, ¿ya? Entonces, uno de estos estaría en la clave, cuadráticos, ¿ya? Entonces, uno de estos factores primos estaría en la clave y él sería 4x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Este factorcito nos han puesto en la clave, ¿ya? Entonces, porque las demás, esto no está, no repetiría, ¿no? Entonces, 4x al cuadrado más y al cuadrado sería un factor primo cuadrático, ¿ya, chicos? Entonces, mira, ¿cuántos factores nos salió acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 4 no, ¿ya? Entonces, si, por ejemplo, nos preguntarían cuántos factores primos, ¿no? Ahí estaríamos 8 factores primos. Ahí está, ¿no? Entonces, mira más completito este ejercicio, imagínense. ¿Qué método se utilizaba acá? Factor común. En un paréntesis, aspa simple.
en los demás paréntesis, inferencia de cuadrados varias veces, ¿no? Mira, 3 métodos. Al inicio comienzo siempre con uno, ¿no? Ese es el inicio, comienzo con uno, así poco a poco yo puedo ir avanzando y me pueden ir apareciendo muchos trabajos, ¿ya? Entonces nada más es, detectar esos trabajos y ustedes ahí van a ir analizando sus polinomios, ¿no? Este ejercicio está más completito, chicos, para que ustedes tengan idea, ¿no? Cómo se factoriza un polinomio más completito, ¿ya? Ya, ahora les voy a indicar con una preguntita por acá, el aspa doble, por acá veo una preguntita en la 7, ¿cómo ustedes van a reconocer un aspa doble? ¿Cómo se reconoce un aspa doble? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? Estas dos preguntas las veo bastante interesantes, completas, ¿no? Porque aplico 2 métodos, hasta 3 métodos, ¿ya? Entonces, ahí ustedes, para que ya se les amplíe más ideas en un polinomio para factorizar. Ya, ahora vamos a ver el aspa doble. Ya, entonces les decía, el aspa simple les funciona si es que hay verificación, claro, en polinomio de 3 términos. Pero no todos, ¿no? A veces hay polinomios que no hay, entonces lo dejan ahí. No se puede hacer aspa, lo dejan ahí, ¿ya? Entonces lo dejarían ahí. Ahora vamos a ver el aspa doble. El doble. Cuando ustedes van a trabajar el aspa doble, va a estar el número de términos, 12, 6 términos, perdón, ¿ya? El doble del aspa simple. Entonces aquí van a ustedes contar un polinomio que tenga 6 términos. Un polinomio que tenga 6 términos. Ya, en la pregunta 7 veo ese polinomio que tiene 6 términos. Ya, entonces ahí voy con el aspa doble. Entonces, mira, observen. Está 12x al cuadrado menos 4y. Ahí hay 6 términos. Solo que está desordenado. Así como en el aspa, ahí estaba desordenado, entonces tenías que ordenarlo y recién ahí trabajar. A veces podrían pasar eso con los aspas o con los divisores también, ¿no? Pueden estar desordenados y yo tengo que ordenar. Ya, esta es la pregunta 7. Y ustedes cuentan, hay 6 términos. Decía, muy importante que ustedes me cuenten los términos, ¿ya? 1, 2, 3, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 términos. Ya, entonces, chicos, bueno, para que ustedes trabajen lo que es el aspa doble, les voy a indicar por acá, ¿ya? Así cuando lo vean, ustedes van a decir, profesora, ¿cómo me voy a imaginar yo que voy a hacer a pesar que hay 6 términos, ¿no? Entonces, una pista es que hay 6 términos, ya, pero no termina con eso, ¿ya? No termina con eso. Sino que lo que tienen que notar es que cuando ustedes van a hacer el aspa doble, la forma de tu polinomio tenga 2 veces un aspa simple. ¿Qué quiere decir? Que el primer término tiene que ser 1 elevado a múltiplo de 2. Por acá que te combine con 2 variables. Ahí, por ejemplo, está con 3. Yo lo voy a condicionar para 3. Pero tal vez estoy dando la sugerencia para 2. Mira, ustedes observan esto, lo que está acá, está acá. Pero va a adicionar 3 más, ¿ya? Entonces, dx, y y f. Ya, hasta ahí va a trabajar. Si es para 2 variables, chicos, más o menos así se van a alinear, ¿ya? Ax al cuadrado más bxy, combinan x y y en el central. Acá debe estar lo mismo en potencia por aquí. Acá va a estar solo x, acá solo y acá como un término independiente. Entonces, hay ejercicios de aspas dobles que nos dan con 2 variables y se guían con ustedes con esto. Ahora, yo acá puedo hacer también con 3 variables el aspa doble. ¿Por qué? Porque observando lo voy a ir acomodando a lo que veo aquí. Entonces, él podría ser mi x al cuadrado, ¿ya? Él podría ser mi ax al cuadrado. Este 2x al cuadrado podría ser el ax al cuadrado. Entonces, ya estaría bien que se quede en ese lugar. Le decía, está desordenado. El término central debería ser una combinación que tenga x y y. Ya, entonces acá no hay x, y, acá tampoco acá. Entonces, él va a ser mi término central.
Entonces voy a ordenar y le voy a bajar a menos 2xy. Ahora me faltaría el otro término para formar un aspa simple. Primerito, me faltaría un cy al cuadrado, ¿no? Que tuviese un cy al cuadrado. Acá tenemos ya menos 4y al cuadrado. Entonces voy a bajar a menos 4y al cuadrado. Entonces bajé él y bajé él, ordenándolo así, ¿eh? Entonces que cumpla que hay como un aspa simple de dos variables, ¿ya? En combinación x y y. Ahí está. Ahora me estarían sobrando tres términos, ¿ya? Ahora, el término ABCD, el de X, que acompaña a X, voy a ver quién sería. Podría ser él no, porque tiene z al cuadrado, no. Y entonces está entre estos dos. Ya, entonces él tiene xz y él tiene yz. Entonces, tranquilamente, este z, si ustedes lo borran por un momentito, tómenlo como una constante, podría ser o va a ser él. Ya, entonces diríamos, acá va a ir 7xz. Entonces, si ustedes lo borran por un momentito, lo ponen como una constante, entonces acomoda bonito, ¿eh? Entonces, pero como les han puesto z, normal pongan z. Y el siguiente, el eye, el término eye va a ser 7, no, 14yz, ¿no? Entonces, ese término sería 14yz. 14yz. Y el último va a ser el. ¿Ya? Entonces sería como la constante. Entonces, bórrenlo por un maldito este Z que está ahí. Entonces se vería así. Ya, listo. Entonces ya tengo todo. Entonces tengo 6 términos, pero no necesariamente así como nos dan podría funcionar. No, yo lo tuve que ordenar. Porque si yo lo trabajo así como está, no hay manera de que alguien la comprobación. Tiene que estar acomodadito. ¿Ya? Entonces ahí está. Entonces yo ya lo acomodo. Ahora nada más hacemos el trabajito. Ustedes van a separar 3 términos. Hasta aquí, separen 3 y hagan aspa simple, así como hicimos por aquí. ¿Ya? Que verifiquen. Entonces vamos a combinar cuál sería. A ver, vamos a buscar x con x, y con y. A ver, ahora vamos con nuestras combinaciones. Puede ser 6 por 2, 4 por 3, 12 por 1. Bueno, y vamos a ver, probamos con 4 y 3, ¿ya? A ver, si ponemos 4 y 3, ahí está 12. Vamos a combinar, a ver, aquí y a la vez para que nos dé el término central. A ver, ¿qué combinaríamos por aquí? A ver, 2 y 2, ¿ya? Voy a combinar 2 y 2. Como tengo negativo, necesito negativo, pero que sea negativo también en el centro. Entonces voy a elegir el mayor. Aquí. Entonces, haciendo el trabajito para el central, vamos a ver si sale, ¿ya? 4 por menos 2 y 3 por 2. Ya, haciendo la comprobación, iríamos por aquí. Menos 8xy y 6xy. Sumando, me debe salir el término central que está bien. Entonces, la combinación que estamos eligiendo está bien, ¿ya? Muy bien. Ahora nos vamos al extremo. Hacemos un aspa simple con F, C, ¿ya? Hacemos un aspa simple para que compruebe la combinación sería, como acá vamos a combinar z por z, va a ser z al cuadrado, entonces acá combinamos z por z, z por z, ¿no? Bien, entonces ustedes combinan YZ quiere decir que lo que va a trabajar es el YZ. Entonces, este aspa sería para trabajar YZ. Y ahora nada más hay que buscar combinación para que nos salga él y a la vez el término central. Ya, a ver qué combinaríamos acá. Podría ser 6, 2, 2, 6, 4, 3, 3, 4. Cualquiera de ellos podría ser, ¿cierto? Pero pensando en que verifique. Y a ver, voy a combinar acá 3 y 4. Y vamos a ver qué pasa, ¿ya? A ver. Si da, está bien. Vamos a ver el signo también. Necesito positivo, entonces voy a combinar acá positivo, porque acá necesito positivo y acá negativo. Entonces, menos 3 con 4 sería menos 12, z al cuadrado. Vamos a verificar. Sería por acá 8, 10z
Menos y menos más sería 6YZ. Sumando 14, estaría bien, ¿ya? Ahora, pero ahí no hay que quedarnos y hay que ver el último término para verificar. El último término para verificar sería este término, el XZ. ¿Ya? Y ese término hay que hacer un aspa simple con los extremos finales. Pues, ¿qué quiere decir esto? Van a irse por aquí. Van a irse por aquí. ¿Ya? Entonces, para que verifique este término. Vamos a ver si sale, ¿ya? Por acá tendríamos multiplicando 4 por 4, 16XZ. Y por acá sería menos 9XZ. Sumando en este caso con este signo, debería salirnos 7XZ. Ya, estaría bien, ¿no? Entonces estaría bien nuestras combinaciones. Entonces, listo, una vez que nosotros ya hemos hecho nuestras comprobaciones, está bien el valor que hemos combinado, ¿ya? Entonces, nada más escribir los factores. Sería 4X más 2Y menos 3Z por 3X menos 2Y más 4Z. Chicos, acá ustedes cuando escriban sus factores, escribanlo directo, sin hacer las siglas, no lo vayan a variar así, van por acá y van por acá. Entonces, directo, ¿ya? Para que escriban sus factores así en línea directa. Para comprobar ese más. Entonces, por eso yo pongo 4X más 2Y menos 3Z por 3X menos 2Y más 4Z. ¿Ya? Listo. Entonces, ahí está nuestra comprobación de esta manera, ¿ya? Ahí está. Bueno, acá lo que nos piden es factorice e indique la suma de sus factores primos. Pues como esto ya no genera más factores, ya no pueden, entonces diríamos, la suma de factores primos sería que sumen estos dos factores primos. Reducen y ya tienen el resultado. Y entonces, sumando sería 4X más 2Y menos 3Z más 3X menos 2Y más 4Z. Bien, estos dos se podría eliminar. 4 más 3 sería 7X, menos 3 más 4 sería más Z. 7X más Z para marcar en la alternativa A. Ya chicos, miren, esto sería entonces el aspa doble. Y ahora nos faltaría el especial, pero lo voy a dejar todavía porque hay un método que son los divisores, que a veces hay ejercicios o polinomios que se pueden hacer por los dos métodos, ¿ya? Pueden hacer por especial o por divisores en algunos casos. Entonces, por acá le voy a poner el último método, que son los divisores. Esto me está quedando pendiente porque no hay muchos ejercicios para hacer, no hay repeticiones en exámenes que ponen en el especial. Pocas veces, casi nunca les ponen. En cambio, los divisores, eso sí, eso siempre lo usan. Por eso estoy dejando un ratito y ahí aprovecho y les explico por qué, por ejemplo, yo utilicé divisores y por qué no hice el especial. Ya, entonces voy a utilizar una pregunta que luego también para explicarles el método de divisores binómicos, que es el último método, ¿ya? Sería el último método para factorizar polinomios. Y entonces el último es los divisores binómicos. Ya vamos por acá, el cuarto método. Entonces de las aspas, ahora nos pasamos a los divisores binómicos. Entonces, método divisores binómicos. Ya, el método divisores binómicos, ustedes lo van a trabajar para los polinomios de una sola variable. Ya chicos, no se olviden, ¿ya? Polinomios de una sola variable. Por ejemplo, un P de X, un P de A, un P de una sola con X. ¿Ya? Entonces, ustedes solo una variable hay que considerar. Por ejemplo, viendo ese tipo de polinomios, en la pregunta número 5, ahí tienen un polinomio de una sola variable. ¿Ya? En el ejercicio número 5, ahí hay un polinomio de una sola variable.
Ya, no te olvides, ¿ah, chicos? Divisores binómicos para polinomios de una sola variable. Pues ahora acá puede ser divisores, no, porque no tienen eso. Ejercicios que tengan 2 variables, 3 variables, no, no aplica, ¿ya? Entonces, polinomios de una sola variable. ¿Desde qué grado podría trabajar? Desde segundo grado. En realidad, desde segundo grado lo pueden hacer, pero como para segundo grado hay el aspa simple también, entonces yo sé que muchos se van a ir al aspa simple, entonces podrían elegir ya desde tercer grado. Cuarto, quinto, sexto, así. Entonces, por eso yo elijo acá un polinomio de una sola variable de cuarto grado, normal. Normal. Ya, a ver, voy a observar qué ejercicio más tiene una sola variable. Inclusive la 3 también hay una sola variable, ¿no? También podría analizar. Pero como había ya ese método, ya me fui a ese método, ¿ya? Otro también, la pregunta 8 tiene una sola variable. La pregunta 9, la pregunta 10, la pregunta 11, así. Ya, entonces, hay varias preguntitas que veo por aquí que tienen una sola variable. Entonces, en realidad, de todos los grados, ¿ya, chicos? Les decía desde segundo grado. Entonces, ¿qué van a hacer? Entonces, en este método, usted rapidito, que me está dando ahora, van a hacer el Ruffin. Divisores binómicos, entonces para ustedes se les va a hacer muy familiar y van a trabajar mejor, porque solamente es aplicar divisores Ruffin. Entonces, van a hacer su tablita de Ruffin. Agarran, ustedes ven un polinomio de una sola variable, van a hacer su tablita para factorizar, ¿ya? Y lo que estoy utilizando es el Ruffin. Ya, entonces, para factorizar, van ustedes, este polinomio, lo van a ordenar, tiene que estar ordenado, así todo lo que han hecho en división, ordenado y completo en forma decreciente. Acá, por ejemplo, falta el grado 2, está desordenado, ¿no? Entonces, cuando yo bajo en mi tablita, como lo hemos hecho en división, tiene que bajar ordenadito. Tenemos el grado 4, luego vendría el grado 3, el grado 2, el grado 1, el grado 0. ¿Ya? Entonces hay que bajar ordenadito, igual que hemos hecho en división. Entonces el primer coeficiente sería 1, el de grado 3 sería 2, el de grado 2 no lo vemos, por eso estoy poniendo 0, ¿ya, chicos? El grado 1 aquí está, sería menos 2, el grado 0 es el término independiente y está menos 1. ¿Qué nos dice Ruffini? Que tu residuo siempre va a estar aquí, ¿cierto? En un solo coeficiente. Hasta ahí es todo por Ruffini, ¿ya? Ahora vamos a aplicar ya el método en sí. Entonces, ¿qué nos dice divisores binómicos? Nos dice, para poder encontrar factores, el residuo tiene que ser 0. Sí o sí, ¿ya? Acá debe salir 0, siempre. División exacta. Ya, entonces, para ello, entonces tú, es como si ya te doy el datito y yo te pregunto, a ver, chicos, ¿cuál sería el valor que anula acá esta división? Entonces, ese valor que anula va a ser los divisores del término independiente entre el coeficiente principal. Ya. Como acá el término independiente es 1 y el coeficiente principal es 1, no tendrías muchos divisores, nada más al 1. Y entonces positivo y negativo, ¿ya? Entonces, no perdamos el tiempo y trabajamos con 1, por ejemplo, ¿ya? Con el 1. Entonces, comenzamos a dividir, ¿ya? Entonces, el 1 va a estar en todas las factorizaciones que ustedes van a trabajar, ¿ya? Porque el 1 es divisor universal para todos. Entonces, por eso también es un detalle que ustedes pueden comenzar con 1 siempre, ¿ya? Entonces decimos 1, pero para que haga 0, no te olvides, ¿ah? 1 con 1 sería 1. 2 más 1 sería 3. 3 por 1 sería 3. Más 0 sería 3. 3 por 1 sería 3. 3 menos 2 sería 1. 1 con 1 sería 1. Y 1 menos 1, ahí está, ¿ven? Tiene que salir de 0, ¿ya? Si ves, vamos, profesor, ¿y qué pasaría si yo he trabajado con ese 1 que usted me ha dicho y no me ha salido 0? ¿Qué hago ahora? Pueden cambiar a menos 1. Entonces, también cambiaré a menos 1. Acá voy a seguir yo dividiendo, ¿ya? ¿Por qué voy a seguir dividiendo? Porque mi cociente es de tercer grado. Entonces, podríamos seguir encontrando más factores. Entonces, sigo aplicando más división, ¿ya? Entonces, acorto mi tablita hasta aquí, ¿ya? Entonces, igualito, aplico mi Ruffini que mi división sea exacta. Por ejemplo, en este casito con el 1 ya no va a ser 0. Voy a probar con el menos 1, ¿ya? Con el otro negativo. Entonces, bajo el 1,
1 con menos 1 sería menos 1, 3 menos 1 sería 2, 2 por menos 1 sería menos 2, 3 menos 2 sería 1 y 1 menos 1 sería menos 1. Y salió 0. ¿Ya? Acá te quedó 3 términos, o sea, sería un polinomio de segundo grado. Podrías hacer hasta simple, ¿no? Dices x al cuadrado más 2x más 1. O si dices también hay acá identidad, acá hay binomio al cuadrado. Ya nada más tú vean, ya ustedes vean nada más con qué quieren trabajar. Si ya llegaron a 3 coeficientes, ya sería un polinomio de segundo grado, por lo tanto podrían hacer aspa. Normalmente funciona aspa, porque a veces no siempre hay diferencia. Entonces, normal trabajen, chicos, si ustedes desean el aspa simple. Acá pueden hacer binomio al cuadrado, es decir, ¿no? Una particularidad en este polinomio. Bueno, ahora vamos a escribir nuestros factores, ¿sí? Entonces, cuando ustedes van a escribir sus factores, chicos, presten atención cómo lo van a pasar a sus factores. Los valores que ha trabajado, que ha dividido, ustedes en factores lo van a pasar de la siguiente manera. Entonces, ya lo factorizan. Mira, observa, este polinomio está igualado, ¿no? Porque tú lo haces, esto está como si fuese tu divisor. Es como si estuviese debajo de él. Entonces, tú lo has igualado a 0 y lo has despejado a x. Pero antes, él ha sido factor. Eso quiere decir que esto lo voy a devolver acá. Entonces, digo, x menos 1. Para dividirlo, igual a 0. Igual acá, esto lo devuelvo acá. Digo, x más 1. Para dividirlo, igual a 0. X más 1. Y este factor cuadrático es como un binomio al cuadrado, x más 1 al cuadrado. No deben repetir factores primos. Entonces, esto hay que unirlo en un solo factorcito. ¿Ya? Entonces, sería x más 1 puro. Entonces, tus factores primos serían así. X menos 1 por x más 1. Como acá hay 1, bases iguales van a sumar exponentes. Entonces, así sería tu polinomio factorizado. X menos 1 por x más 1 al cubo. Los factores primos solo son las bases, es decir. Entonces, mi factor primo sería x más 1 y mi otro factor primo sería x menos 1. Me piden, me dicen, si yo sumo los factores primos, voy a obtener una expresión de la siguiente forma. Dice, si yo sumo estos factores primos, ya estoy sumando. Al sumar se va esto y me queda 2x. Dice, voy a obtener una expresión ax, allá a, ¿no? Entonces, calculando a sería 2. Y este nos están dando ahí en el ejercicio como un datito o algo así, ¿ya? Nos dice, a ver, entonces nos dice, yo voy a sumar factores primos y me sale ax. Y calcula a, me dice, ¿no? Entonces, analizándolo, eso diríamos que vale 2. Ya, un detalle, chicos, final aquí. No todos tus ejercicios van a ser tus términos independientes 1 si tu coeficiente principal es 1. Puede ser que haya ejercicios que acá esté a 2, o esté al 3, o esté al 4, no se sabe. Igual también, este coeficiente principal podría estar 1, podría estar 2, no se sabe. ¿Ya? Entonces, como regla general, ustedes deberían de decir, el valor de x vas a trabajar los divisores del término independiente entre los divisores del coeficiente principal. En este casito, mi x sería mis divisores de 1, que es 1. Y mis divisores del coeficiente principal también es 1. O sea, no hay más valores, ¿no? Y ahí hay que combinar tanto, por eso yo combiné acá, tanto positivo como negativo. Y entonces de acá yo ya combino. Más menos 1 para dividir. Entonces, esto, ¿dónde vas a poner aquí? ¿Ven? De 1 en 1. Vamos a suponer que hay ejercicios que acá está el 20. Ya esté a 1. Entonces, tú vas a poner acá 20. Los divisores de 20 sería 1, 2, 4, 5, así. Entonces, acá tú tienes más posibilidades de ir anulando tu división. ¿Ven? Entonces, podría trabajar con el 2, con el menos 2, con el 5, con el menos 5. Tienen que ser los divisores del término independiente entre el coeficiente principal. ¿Ya? Entonces, porque a veces hay ejercicios que a veces nos ponen 5, nos ponen 20, no se sabe. Entonces, para que ustedes a veces no estén buscando, por buscar esos valorcitos, nada más utilicen esta combinación, ¿ya?
Entonces, acá les decía yo, utilicé nada más estos dos porque acá me pusieron uno. En cambio, si me hubieran puesto otro valorcito ahí, hubiera buscado más valores en mi tabla. Ya, en mi tabla hubiera buscado más valores y entonces con eso me ha salido normal mi división en la pregunta 5. Ya, entonces ahí ya tenemos el trabajo para divisor. Decía, por ejemplo, chicos, el aspa doble, decía, me está faltando por el tiempo. Le quería dejar eso ya para el repaso, para ponerles ejercicio y ahí les explico, que no es tan complicado. Ya, chicos, entonces ahí me voy a quedar. Ya vamos a programar el siguiente. Esta semanita ya viene, ¿no? Un repaso para el primer examen. Sí, término independiente. Sí, ajá, exacto, por él. Pero les decía, el 1 es divisor de todos los números. O sea, ustedes cuando trabajen el 1 arranquen con el 1 y con el -1, siempre. Si ya no ven qué pasa, no se anula, ya prueben con otros valores. ¿Ya? Para que no se pierdan mucho tiempo ahí buscando valorcitos. Ajá. El 1 es para todos los... Por ejemplo, si mi término independiente es 5, el 1 es divisor del 5. El 1 es divisor de todos los números, ¿no? Entonces, es por ello que yo hice ese análisis rapidito. ¿Ya? Listo. Listo. Bueno, chicos, ahí nos quedamos a repasar. Gracias, Miss. Nos vemos a la clase Nos mañana. vemos. Listo, nos vemos. Hasta la próxima, Miss, cuídese. La próxima.